¿Cómo está, amada iglesia? ¿Cómo están en esta bonita noche? Que, bueno, pues sé que muchos de ustedes allá en casa han disfrutado de la presencia de Dios, han disfrutado de adorar a Dios, han disfrutado de estar en su presencia. Y pues le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder transmitir este servicio, esta reunión. Y pues es un grato estar aquí con ustedes. Esta noche he preparado un tema que quizá ya lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero compartírtelo en esta noche. Y bueno, el título que hemos titulado es cómo crear hábitos de orar, cómo crear hábito de oración. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a pedir la dirección de Dios nuestro Padre, que Él nos hable en esta noche. Bendito Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte la dirección, para pedirte, oh Dios y Padre, que seas tú quien guíe nuestro corazón y nuestros pensamientos a la revelación de esta palabra que hemos de escuchar en esta hora. Trae, Señor, sabiduría, trae comprensión, trae entendimiento, Señor, para que nosotros podamos, Padre, recibir esta palabra y podamos, Señor, ser confortados, podamos ser guiados a través de ella. Gracias te doy, bendito Dios, bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Quiero pedirte que me acompañes ahí al libro de Salmos, capítulo 42, y vamos a leer su verso 1 y verso 2. Salmos, capítulo 42, su verso 1 y verso 2, dice de la siguiente manera: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Otro pasaje en el Salmo 63, en el verso 1, dice de la siguiente manera: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay aguas. Bien, como les decía, el título de esta noche es cómo crear hábito de oración, cómo crear hábito de orar. Bueno, pues todos sabemos que debemos orar. Todos sabemos que la oración es parte fundamental en nuestra vida, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero ¿por qué no oro? ¿Por qué no le doy tiempo en eso que yo sé que es importante para mí? ¿Por qué no lo hago? Bueno, esto se debe a muchos factores que suceden en nuestra vida. Nosotros comúnmente llegamos, cuando entramos al tema de la oración, llegamos a poner ciertos pretextos, o sea, llegamos a pensar o llegamos nosotros a poner esos límites para no orar. Por ejemplo, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Y nos sucede que pareciera que cuando nos acordamos que tenemos que orar, tenemos prisa. Tenemos que llegar a esa cita, tenemos que llegar a ese trabajo, tenemos que llegar o tenemos que hacer eso que estamos por hacer, y ya no nos dio tiempo para orar. Otra de las razones de por qué no oramos es porque no tenemos el sentir de hacerlo. Es decir, sé que tengo que orar,
pero no siento hacerlo. No, yo sé que debo hacerlo, pero no siento el hacerlo. ¿Por qué no siento o por qué no tengo este sentir de orar? Bueno, y otro de los factores que suele pasarnos es de que cuando estamos a punto de orar, nos sentimos tan cansados que no podemos orar. Entonces, el cansancio es una de las razones por la cual no oramos. Otra de las razones podría ser que no tenemos palabras. No hay palabras para orar. Es decir, sé que tengo que orar, pero cuando llega el momento de la oración, se me olvidan las palabras, se me borra el cassette, se me va todo lo que tenía que decirle a Dios. Y estoy orando, pero no sé qué decirle a Dios. Y todos estos factores, podríamos llamarlo de esa manera, causan que nosotros perdamos ese momento tan importante en nuestras vidas. Ocasionan que nosotros perdamos el tiempo más valioso para nosotros como hijos de Dios, que es el tiempo de orar. Y abordo este tema porque ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la importancia que es la oración en nuestras vidas. Pero hoy quiero compartirte cómo crear en tu vida el hábito de orar. ¿Cómo puedes llegar a tal grado que orar es algo que ya no puedes dejar de hacerlo? Va a llegar un momento en tu vida que la oración es algo fundamental en ti, que ya no va a haber manera de tú dejar de hacer aquello. ¿Cómo puedo lograr llegar a ese punto? Porque quizá ahora estamos en un punto donde me siento forzado a hacerlo. Siento una obligación a hacerlo. ¿Ves que cuando llegamos a la congregación o llegamos a una iglesia, siempre lo primero que nos dicen es, usted tiene que orar, usted debe orar? Y eso nos carga como una responsabilidad, como una carga, como un peso más, que dentro de todos mis quehaceres, dentro de todas mis responsabilidades, además de ello, tengo que orar, tengo que cumplir cierto tiempo de oración. Hay ocasiones que nos dan cierto tiempo de oración que tenemos que hacerlo. Es decir, nos obligan a orar cierto tiempo. Entonces, eso se vuelve una obligación, se vuelve una responsabilidad más que tengo que orar. Sin embargo, debemos de aprender o llegar a un momento donde la oración no es ninguna obligación. No es ninguna obligación. Tú no estás obligado a orar, sino más bien es algo que debes anhelar desde lo profundo de tu alma. En este pasaje que leíamos en el Salmo 42 dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. La oración, definiendo la parte que es la oración, si nosotros entramos al diccionario para ver la definición de la oración, es un conjunto de palabras, es un conjunto de palabras recitadas de una manera ordenada y precisa. Esa es la oración, si lo buscamos en un diccionario común. Pero cuando nosotros vamos a la oración que representa, que habla la Biblia, o la oración que habla de las personas que clamaron a Dios, que oraron a Dios, es una oración que sale del corazón, que sale del alma,
que sale de nosotros, que sale del interior. Es decir, no es una recitación de palabras o no es hablar por hablar, sino es algo que sale de lo profundo de tu corazón. Entonces, primeramente debemos definir qué es la oración. La oración es una expresión del alma hacia Dios. Eso es importante que tú lo sepas. La oración es una expresión del alma, de nuestra alma, de nuestros sentimientos. Cuando nos referimos al alma, nos referimos a nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, la oración es una expresión del alma hacia Dios. Exprésalo bien. Decláralo ahí donde estás. La oración es una expresión del alma hacia Dios. Por eso David dijo, mi alma tiene sed de ti. En esta tierra donde está reseca, donde no hay aguas, en este mundo lleno de sinsabores, en este mundo lleno de vacío, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, definiendo esta parte de la oración, yo espero que estés tomando nota de esto, porque esto te va a ayudar a crear hábitos de oración. ¿Cómo crear hábitos de oración? Primeramente, definamos lo que es la oración. Entonces, la oración no son repeticiones de palabras que concretamente ya están organizados en cierta forma, sino que la oración es una expresión del alma hacia nuestro Creador. Es el deseo de la conducción divina, es el deseo de una conexión con Dios, es el deseo de poder acercarnos nosotros a Dios. Es también la expresión o la oración de súplica a Dios, confesión de nuestros pecados o una petición especial. Esto es la oración, o es la definición de lo que es la oración. Entonces, vayamos construyendo esta parte. ¿Por qué no tengo deseos de orar? Porque cuando voy a orar, justamente cuando voy a orar, tengo sueño. ¿Le ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Justamente cuando vamos a orar es cuando más sueño tenemos, ¿sí o no? Y uno de niño creció desde chiquito diciendo, no, mira, es que el diablo está detrás de ti, está echando arenita arriba para que está haciendo cosquillitas en la cabeza para que te duermas. No sé si alguno de ustedes escucharon esa parte, yo lo escuché de niño. Me decían que el diablo estaba ahí cuando estabas para orar y de cierta manera te hacía caricias para que pudieras tener más sueño. Qué casualidad que cuando queremos orar tenemos más sueño, nos sentimos más cansados y parece que es cuando más prisa tenemos. Bueno, todo esto tiene que ver en nuestra organización de vida. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver ahorita, es lo que vamos a estructurar en este mensaje, porque si nosotros no organizamos nuestra vida, cuando vayamos a orar, nos va a pasar todo esto. Y no le echemos la culpa al diablo que está ahí queriendo hacernos dormir, ¿verdad? Porque hay veces que ni él tiene la culpa. A veces que ni él tiene que esforzarse para que nosotros no oremos. Simplemente es parte de nosotros que no tenemos esa iniciativa de comenzar de tomar este tiempo de oración. Entonces, todo realmente tiene que ver con nosotros. Ahora, déjame decirte que también el enemigo, cuando ve que ya le estás haciendo guerra a través de la oración, claro que él va a usar sus métodos para detenerte, para que tú ya no ores, ¿verdad? Pero mientras él no se preocupa, si sientes que sabes que tienes que orar, pero no lo haces, sabes que debes pasar tiempo con Dios, no cada tercer día, no cada 8 días, no cada que vienes a la iglesia, sino todos los días. Sabes que tu prioridad es la oración, pero no lo hacemos. Lo sabemos,
Sabemos que es una necesidad nuestra, pero no lo hacemos. Entonces todo eso se convierte en un mal hábito, de que lo sabemos, pero no lo hacemos. Bueno, entonces, la oración, definiendo esta parte de la oración, es aquello, es una expresión del alma hacia Dios. Apúntalo ahí, es una expresión del alma hacia Dios. ¿Sí? No es una repetición de palabras, sino es lo que sale de mi corazón hacia Dios. Porque eso te va a ayudar cuando decimos, es que vengo a orar, pero no sé qué decir. O ves que estamos orando y de pronto ya estamos diciendo cosas que no tienen sentido. O venimos a orar y comenzamos a orar muy bien, muy ferviente a orar. Ves que llegas y dices, hoy sí voy a orar. Llegas a orar y comienzas muy bien, pero termina tu mente divagando, ya anda por otros lados, ya de pronto ya no estás ahí. O muchas veces nos suele pasar que comenzamos orando y terminamos cantando una alabanza, porque ya no tenemos más que decir. Y usamos ese argumento para rellenar aquello que queda vacío. Y ya no podemos expresarle a Dios. Entonces, la oración es una expresión del alma hacia Dios. Una expresión del alma, algo que tiene que salir del corazón hacia Dios. Primeramente, tenemos que reconocer que la oración no es un deber. La oración no es una responsabilidad, no es un compromiso. No quiero que me malinterpreten. La oración no es un deber. La oración es una necesidad. Es una necesidad. Existe el cuerpo material, lo que es nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene necesidades como de comer, de respirar, de beber, etcétera, etcétera. Son las necesidades que requiere para vivir. Así también existe un cuerpo emocional que también requiere de ciertas funciones emocionales o espirituales para que también pueda sobrevivir, que es la parte que nos toca de nuestro espíritu, es decir, el alma, lo que requiere para sobrevivir. Y uno de los nutrientes emocionales, uno de los nutrientes del alma, el corazón, es la conexión con Dios. ¿Ves que nosotros, cuando no oramos, nos sentimos muy deprimidos, nos sentimos muy cansados, nos sentimos muy agotados? Hablando en término espiritual, cuando no oramos, nos sentimos forzados a hacer algo que no queremos, como buscar a Dios. Pero cuando tenemos esta conexión con Dios, cuando tenemos este hábito de orar, todo eso cambia en nosotros, porque ya no es algo que lo hacemos de alguna manera obligada, sino es un deseo en nuestro corazón de una búsqueda de Dios. Entonces, primeramente tenemos que reconocer que la oración no es una obligación, sino una necesidad de nosotros. Escucha bien esto. La oración no es una obligación, sino una necesidad. Si nos han obligado a orar, si nos dicen que tenemos que orar, de hecho, obligamos a nuestros hijos a orar, o les decimos que tienen que orar, pero realmente, lo que realmente vale la pena es disfrutar o es anhelar ese momento, porque ese momento viene para que yo pueda tener esa conexión con el Padre, esa conexión con Dios. Quiero entrar un poquito el tema acerca de que hay muchos ateos que niegan la existencia de Dios, que han querido comprobar científicamente de la existencia de Dios, muchos de ellos.
Y ese ha sido un debate por muchos años. Y han surgido grandes filósofos ateos acerca de la existencia de Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, no han podido comprobar cómo es que el ser humano siente la necesidad de un ser supremo, de un Dios que existe. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos mirar en los 4 continentes de la tierra, en todo el globo terráqueo, podremos ver nosotros diferentes religiones, diferentes creencias. Y son masas los que se mueven, miles y miles de los que se mueven, y han creado inclusive a sus dioses, porque sienten la necesidad de un ser supremo. El ser humano entonces siempre tiene la necesidad de un ser supremo. Eso es algo que está dentro del ser humano. Y por mucho que el hombre quiera negar a Dios, por mucho que el ser humano quiera negar a Dios, al final de cuentas hay algo dentro de él que lo hace cuestionar de que existe alguien superior, alguien sobrenatural, o es decir, una deidad, un Dios. Por eso es que los griegos inventaron muchas deidades. Los aztecas en México también inventaron muchas deidades, porque el ser humano tiene esa necesidad de un Dios. Por eso le decía, la oración tiene que ser una necesidad de una conexión del alma, una conexión de nuestro espíritu hacia nuestro Creador. Porque eso es todo. Mire, me llamó la atención acerca de un científico o de un investigador, este investigador se llama Diego Golombek, es argentino él, y él escribió un libro que se llama Las neuronas de Dios. Es un investigador, es un cienciólogo, estudia la ciencia. Y él habla acerca de la existencia, o habla acerca de que el ser humano, el hombre o la persona, en alguna parte de su cerebro, tiene que ver con la percepción natural de la creencia de un ser supremo. Y esto con investigaciones. Es decir, hay una parte en nuestro cerebro, que reacciona cuando nos hablan de una deidad, que reacciona cuando escuchamos de un ser superior. Y eso está comprobado científicamente. Dice este escritor o este investigador que hay evidencias científicas que existe área del cerebro que se activan cuando la persona reza de manera constante. Es como un cableado en el cerebro, lo describe él. Así lo describe, es como un cableado en el cerebro que se activan neurológicamente cuando una persona ora constantemente. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos creó con la necesidad de orar, con una codependencia de ese creador. Dios nos creó con esa intuición en nosotros. Ahora entendemos al rey David haciendo esta oración. Mi alma
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En esta tierra reseca donde no hay aguas. Cuando él describe esa frase es porque no hay nada en la tierra, no hay nada en este mundo que pueda saciar ese vacío en nuestro corazón, ese vacío en nuestra alma, y que solamente un ser supremo, un ser sobrenatural, que hay una conexión entre ese ser y su creación. Ahora entendemos por qué la gente tiene necesidad de buscar deidades, de crear sus propios dioses. Hay personas que no creen en dioses. Hay personas que dicen, tú eres tu propio Dios. O sea, es decir, ateos que dicen, yo soy mi propio Dios. ¿Por qué? Porque aunque siendo ateos, sienten la necesidad de un ser superior o de alguien quien es una guía o de alguien de que ellos puedan recibir, puedan saciar su alma, puedan llenar ese vacío en su ser. Por eso entonces entendemos de por qué la gente busca hacer dioses, tiende a hacer imágenes, tiende a buscar deidades, porque hay esa intuición en su cerebro, hay esa intuición en su alma de una conexión de un ser sobrenatural, de un ser superior. Ahora, cuando esto no está orientado hacia un verdadero Dios, entonces la gente se desvía y es cuando comienza a crear sus propios dioses. Por esa razón, cuando Dios llamó a Abraham de la tierra, Dios escogió a Abraham para hacer de él una nación especialmente para que en él estableciera su nombre y lo adoraran. Y Dios, a través de los siglos, Dios les dio leyes y mandamientos para que ese pueblo no se apartara de ese Dios, para que ese pueblo no buscara, no yera tras otros dioses, sino que solamente buscaran a ese Dios. Entonces nosotros vemos el ser humano codependiente, somos codependientes de nuestro Creador. Pero a veces nuestra mente o la mente de las personas que no tienen esta revelación del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el único Dios, creador del cielo y la tierra, entonces la gente se desvía a crear sus propios dioses, a crear sus propias deidades. ¿Por qué? Porque la necesidad ahí está. Porque la necesidad de creer en alguien superior, en alguien sobrenatural, es innato, es un sello de Dios, según las declaraciones de este investigador, que hay una parte de nuestro cerebro que reacciona cuando nosotros oramos o rezamos constantemente. Ahí está la prueba de la existencia de Dios. Les decía, hoy en día, y con mucho que hay avance de la tecnología, en pleno siglo XXI, no se ha podido erradicar completamente de la mente de las personas acerca de la no existencia de Dios. Porque las masas y la mayoría de personas cree que existe Dios a su manera, a su forma de pensar, pero creen que hay un ser superior a quien debemos rendirle cuentas al final de todo. Entonces, la oración, con esto te llevo a la necesidad del ser humano a tener una conexión con Dios, a la necesidad de la persona de buscar a Dios, de codependernos de Dios. Ahora, entonces,
aquí puede surgir una pregunta contradictoria. Si yo soy hijo de Dios y es una necesidad para mí orar a Dios, ¿por qué no tengo deseos de orar? ¿Por qué no siento el orar? Vuelvo a repetir esta pregunta que puede ser contradictoria. Si es una necesidad del ser humano orar a Dios, ¿por qué no siento deseos de orar? Conozco al Dios verdadero, sé el camino, pero no siento deseos de orar. La respuesta está en que en algún momento de nuestra vida hemos sentido este deseo de orar y acercarnos a Dios. Esa es la verdadera respuesta y la verdadera razón. Todo ser humano, en algún momento de nuestra vida sentimos la necesidad de encomendarnos a ese Dios o a ese Creador. El problema aquí viene, la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué no puedo orar constantemente? Usted puede ver que cuando usted se congrega en la iglesia, usted ora porque ve a los demás orar, porque hace una oración colectiva y uno se anima a orar. Y cuando el pastor está acá arriba orando, uno se siente atraído por esa energía y entonces sientes el deseo de orar. Inclusive hay muchas personas que llegan a sentir algo especial en su corazón, en su alma, y comienzan a llorar, comienzan a alabar a Dios en el espíritu, porque activan esa pequeña parte de nuestro cerebro que es lo que Dios, esa conexión, ese cableado que Dios dejó para que nosotros nos conectemos con Él. Nos sentimos atraídos para orar cuando venimos a la congregación o cuando vemos a alguien orar. Y cuando vemos a alguien orar de una manera ferviente, también nos sentimos atraídos a orar juntamente con Él. Pero ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué después de irme de la iglesia, por qué después de salirme de la congregación, no siento deseos de orar? No tengo ganas. Me da sueño, o me siento cansado, o me siento fatigado. Bueno, la razón por la cual nos sentimos de esa manera, bueno, la pregunta es de que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de orar a Dios. Todos los hemos sentido. Los hijos de Dios, los que hemos llegado al camino del Señor, hemos sentido eso. Pero entonces, ¿por qué no lo hago activamente? ¿Por qué no lo hago constantemente? Bueno, eso es algo que tú y yo debemos crear, porque eso ya no depende de Dios. De Dios depende de cuando tú te conectes con Él, Él responda en el momento y Él te dé paz en tu corazón, Él derrame esa paz que necesitas o la petición que estás orando. De Él depende aquello, pero Él no puede obligarte a orar. Él no puede exigirte orar. Eso ya depende de nosotros. Eso ya depende de ti. De qué tanto quieres tener esa comunión o esa conexión con Dios. Para eso debemos crear ese hábito de orar. Mira que si nosotros le echamos un vistazo hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo escogido, nosotros podemos mirar su forma de acercarse a Dios, su cultura, su manera de orar. Y nosotros vemos de principio que ellos tienen 3 oraciones diarias: al amanecer, al atardecer y al anochecer. 3 oraciones diarias que lo nombran de esta manera, que la oración del amanecer le dominan Shaharit y la oración del mediodía Minhat, o del atardecer más bien, y la oración del anochecer
Arvit. Estas 3 oraciones diarias es una forma de vida del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. ¿De qué manera ellos se acercan a Dios? Bueno, ellos dicen que hacen sus 3 rezos diarios, le llaman rezos ellos, hacen sus 3 rezos diarios o 3 oraciones diarias, porque así lo hicieron los antepasados. Así lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Así lo hicieron los patriarcas. Y de esa manera ellos establecen estas 3 oraciones diarias. Y es algo maravilloso. Porque si nosotros estamos creyendo en ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac y ese Dios de Jacob, nosotros tenemos que adoptar lo que el pueblo de Israel o que su pueblo hace. Ahora, si nosotros no sentimos este deseo de orar, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer para que yo sienta este deseo de orar? Podríamos preguntarle nosotros a un judío, pero no está aquí con nosotros. Podríamos preguntarle, ¿cómo es que tú puedes hacer 3 oraciones diarias o 3 rezos diarios? ¿Cómo le haces para hacerlo? Porque nomás no puedo. Y les hablaba de estos puntos al principio acerca de que no tenemos tiempo, no tenemos ganas, estamos cansados o no tenemos qué decir. Y son estos factores que ocasionan que no podamos orar, que no podemos tener un hábito de oración. Podríamos preguntarle a ellos cómo le hacen, pero la respuesta la tenemos en las Sagradas Escrituras. Y la respuesta es esta: es una necesidad orar. Es una necesidad. Primero tenemos que reconocer que es una necesidad. Si nosotros no reconocemos este primer punto, no vamos a poder pasar de ahí. Es una necesidad, así como tienes necesidad de comer, así como tienes necesidad de beber, es una necesidad orar para fortalecer tu alma, tus emociones, tus sentimientos. Es una necesidad conectarte con el Creador. Por eso es que Él dejó, así como lo dice este investigador o este científico, por eso es que Él dejó esa parte de nuestro cerebro, esa parte de las neuronas de nuestro cerebro que cuando comenzamos a orar se activan. Y es sorprendente. Y han hecho investigaciones con esos cascos que ponen y un cableado que ponen en el cerebro, cómo esas neuronas comienzan a activarse cuando hablan de Dios, de una deidad, del Creador. Entonces, nos sorprende porque Dios dejó esa parte en nuestro cerebro para conectarnos con Él, para acercarnos a Él. Entonces, primero debemos sentir una necesidad. Quiero repetirte las palabras de David en el Salmo 63. Escucha bien lo que dice el Salmo 63, el verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Escucha estas frases, escucha esta palabra. Oh Dios, tú eres mi Dios. Le manda un mensaje al cerebro, le manda un mensaje a nuestro, no sé si decirlo, subconsciente, que hay un Dios. Si lejos de orarle a Dios, le estamos mandando una orden a nuestro cerebro, a nuestra mente, de que hay un Dios. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Amén. Fuertes palabras. Oh Dios, tú eres mi Dios. Entonces estamos reconociendo de un Dios superior, supremo,
Por eso que cuando comiences tus oraciones, comienza reconociendo que hay un Dios superior, hay un Dios grande, hay un Dios magnífico, hay un Dios poderoso. Porque de esa manera estás mandando un mensaje a tu cerebro de esa conexión con Dios. Y mira lo que dice más adelante. De todo corazón te busco. De todo corazón te busco. Es claro que para orar a Dios tenemos que estar 100% conectados. Un 100% conectados. Cuando vayas a orar, no vaciles. Cuando vayas a orar, es un tiempo de conexión con el Eterno. Es un tiempo de conexión con Dios que no puedes distraerte con nada, con nada. Debes tomar en cuenta que es el momento más importante que tienes para con Dios. Bueno, y sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Ahí estamos viendo cómo David lo declara y lo dice. No deseo otra cosa en la vida, no deseo nada más que en la vida, más que estar contigo, más que estar en tu presencia, más que estar delante de ti. Entonces es ahí donde la oración se vuelve un anhelo, se vuelve un deseo. Esa es la primera parte que tenemos que reconocer. La oración tiene que ser un anhelo, tiene que ser un deseo, pero me va a decir usted, pero es que no lo anhelo. Sé que tengo que orar, pero no lo deseo. Bueno, eso es algo que tenemos que activarlo, activar en nuestra mente, trabajar en ello. ¿Para qué? Para que nuestra alma anhele estar con Dios. Y yo quiero compartirte ciertos puntos para que podamos tener este hábito de oración y un anhelo de orar. Ese anhelo de orar. Quiero que prepares tus apuntes, porque es importante, es algo de la experiencia que yo he tenido para poder tener este anhelo y tener este deseo de orar y de anhelar estar en la presencia de Dios. Bueno, entonces les decía que primeramente tenemos que reconocer esa es una la primera razón que debemos de tener para entender que debemos orar. Es decir, el primer punto es debo considerar que es una necesidad. Apúntalo. Es una necesidad, no es una obligación. La próxima vez que sientas una obligación de orar, no lo hagas, porque no va a funcionar. La próxima vez que pienses, tengo que orar porque si no, ¿qué van a decir de mí? Tengo que orar porque me siento obligado a hacerlo. No lo hagas, porque entonces eso no va a funcionar. Primero tenemos que reconocer que somos seres, que somos codependientes de un ser supremo. Una vez que lo reconozcas y una vez que entiendas que Dios dejó una pequeña conexión en nuestro cerebro que cuando se activa, entonces tenemos una comunión con Dios, con el Eterno. Entonces, ese es el primer punto, reconocer que es una necesidad mía, así como el salmista lo decía. Así, mi alma tiene sed de ti. De esta manera reconocemos nuestra necesidad o la necesidad nuestra de un Dios supremo. Bueno, segundo punto que quiero compartirte, que es que la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Una vez que tú reconoces que la oración es una necesidad, entonces ahora sí
lo pongo como una prioridad, porque así como el desayunar es algo importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Uno no puede salir al trabajo sin antes desayunar porque desmayamos, porque nos va mal físicamente. Bueno, y entonces es una prioridad desayunar. Tengo que salir al trabajo, pero antes de salir tengo que desayunar. Bueno, lo mismo pasa con la oración. Una vez que reconoces que es una necesidad de tu alma, es una necesidad de ti, entonces ahora tienes que darle esa prioridad a ese tiempo de oración. Y cuando hablo de prioridad, hablo entonces que no puedes hacer otra cosa más que primeramente orar, primeramente conectarte con Dios. Y aquí voy porque esto poco a poco va a ir estructurando lo que hablamos al principio respecto al tema de cómo crear hábito de oración. Bueno, el tercer punto que quiero compartirte es establecer tiempo de oración. Una vez que nosotros ya le dimos prioridad a aquello, ¿sí? Que le dimos la importancia a aquello, va conectado una con otra. Una vez que ya le dimos importancia a aquello, entonces ahora voy a establecer tiempo de oración. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estableció tiempo de oración, que es al amanecer, al atardecer, al anochecer. Nosotros constantemente vemos la vida de Yeshua. Yeshua fue un hombre activo en la oración, constantemente orando. Nosotros lo vemos, y fue a orar a Getsemaní, y subió al monte de los olivos, y constantemente vemos a un hombre orando a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de poder tener nosotros esa comunión con el Creador. Y así como Él muchas veces, Yeshua, muchas veces nos dijo sobre la importancia de orar y no desmayar. Entonces, sabiendo esto, reconociendo que es una necesidad, le doy la prioridad, es decir, la importancia de la oración. Establezco tiempo de oración. Les decía que es lo que el pueblo de Israel hace. Establece tiempo de oración y nada los va a mover de ahí. Eso es algo que ellos ya está estructurado y es parte de su creencia, que es hacer oración o hacer rezo al amanecer, al atardecer y al anochecer. Entonces, establece tiempo de oración. Establece tiempo donde tú puedas tener una comunión con Dios. Amén. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. Una vez que hemos establecido tiempo de oración, si lo voy a hacer al amanecer, si lo voy a hacer al anochecer, que es cuando más se presta para orar, amén. Quizás no tengamos la facilidad de hacer nuestras 3 oraciones diarias, pero que por lo menos lo hagamos al amanecer y al anochecer. Entonces ahora voy a identificar cuáles son los distractores que ocasionan en que yo no pueda orar. Y hay muchos distractores. Y esa es una de las causas por las cuales no oramos. Sabemos que tenemos que orar, pero no lo hacemos, porque hay pequeños distractores en nuestra vida que desvían nuestra atención acerca de la oración. Entonces, ahí voy a identificar cuáles son esos distractores que ocasionan en que yo no logre mi objetivo, en que no logre cumplir mi meta. ¿Cuáles podrían ser esos distractores? Horas de televisión,
horas en el celular, ¿verdad? Que son los que más nos consumen tiempo. O comadreando en el WhatsApp, compadreando en el WhatsApp. Son distractores que desvían nuestro objetivo. Por eso fui escalonando esto de una manera en que nosotros podamos darle la importancia, primeramente, el tiempo de la oración que hemos nosotros determinado hacer. Es decir, si tú lo quieres hacer en la mañana, si tú lo quieres hacer en la tarde, pero debemos de identificar los distractores para poder eliminarlos y poder cumplir nuestro objetivo. Identifica qué es lo que te distrae. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que no tienen sentido, que no vale la pena ni siquiera hacerlo, ¿verdad? Hay cosas importantes que tenemos que hacerlo, pero hay cosas que no vale la pena hacerlo. Entonces tenemos que eliminar esas distracciones para que nosotros podamos tener nuestro tiempo para orar. Entonces, identificar los distractores que no me permiten orar y eliminarlos. Porque ya le dimos importancia, ya asignamos tiempo, ya creemos que es una necesidad la oración. Ahora bien, el otro punto que quiero compartirles es no orar cansado físicamente. Esto es algo fundamental y a mí me pasó muchas veces. Pasaba que tenía que orar o sabía que debía orar, pero lo hacía cansado. Y lo que terminaba haciendo es que terminaba roncando en vez de terminar orando. ¿Por qué? Porque el cansancio me ganaba. Físicamente no estaba para orar. Por eso nosotros tenemos que prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente para orar. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si vengo del trabajo y vengo cansado, no ores cansado, no ores cansada. Sé que esto puede sonar un poco contradictorio porque uno puede decir, es que cuando vengo a los brazos del Señor, pues Él me da el descanso, ¿verdad? Pues sí, lo sabemos que así es. Pero el hecho de que te des 5 minutos para desconectarte de todo, ¿verdad? Nada más no te vayas a quedar dormido 5 horas. Pero si te das 5 minutos para relajarte y para descansar y para preparar tu mente para orar, te va a funcionar. Es decir, si yo sé que he establecido mi tiempo de orar al anochecer, antes de dormir, tengo que descansar. No sé, el tiempo que tú creas necesario antes de orar. Relajar tu mente, relajar tu cuerpo antes de orar. Y eso va a permitir que ores más tiempo. ¿Cuánta gente ora cansado? Y no funciona, no funciona, porque todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu o nuestra alma y nuestro cuerpo debe estar al 100% para orar. Para orar. Yo te lo comparto como experiencia. Si lo vas a hacer cansado, no va a funcionar. Ahora, si lo quieres hacer en la mañana, si quieres levantarte en la mañana a orar, y muchas veces forzamos nuestro cuerpo a hacerlo, y ponemos el despertador 3 veces, 3 veces. Si no suena la primera, si no despierto la primera, la segunda, si una segunda, la tercera, y así, para poder despertar a orar, ¿no? Forzamos nuestro cuerpo a orar. El problema fue que queremos despertar a las 6 de la mañana a orar, pero nos dormimos a las 2 de la mañana, nos dormimos a las 12, nos dormimos a la 1 de la mañana. Sí te vas a levantar a orar, porque pusiste el despertador a todo volumen y lo pusiste 3 veces.
para orar, ¿no? Sucede lo de Judas, lo de Pedro, ¿no? Antes que cante el gallo 3 veces, ya me negarás, le dijo Yeshua. Nosotros antes que el despertador suene 3 veces, tenemos que despertar a orar. Bueno, cuando nosotros forzamos nuestro cuerpo a orar, yo lo he experimentado esto, he experimentado que he forzado mi cuerpo a despertarme a orar y claro que me levanto a orar, pero no estoy preparado ni mentalmente ni físicamente para orar. Es por ello que nosotros tenemos que no orar cansado, no orar con sueño. Por eso entra aquí esta parte, entra aquí la organización de nuestro tiempo. Hasta para eso debemos de organizarnos, organizar nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si yo quiero, mire, nosotros sabemos que las oraciones más efectivas, esa es la palabra, las oraciones más efectivas son en la mañana o son en la madrugada, son en el amanecer. Son las oraciones más efectivas, pero son las que más trabajo nos cuestan. Pero si nos organizamos, como les decía, si voy a detectar los factores distractores que provocan que yo no me levante a orar y los vaya eliminando de mi vida, entonces voy a lograr establecer mi tiempo de oración. Hay gente que se duerme a la 1 de la mañana, pero no precisamente leyendo la Biblia, no precisamente haciendo el quehacer en la casa, bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero no precisamente haciendo cosas productivas. Hay gente que se duerme a la 1 de la mañana y quiere despertar a las 6, imposible, porque el cuerpo físicamente no lo aguanta. Nosotros debemos descansar por lo menos 7 horas o 8 horas. Es lo que debe reposar nuestro cuerpo para estar al 100% al día siguiente en todas las labores que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si yo identifico estos factores que provocan, que consumen mi tiempo y me estoy durmiendo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, porque me quedé viendo un programa de televisión que no me va a servir para nada, porque me quedé platicando con una persona en el WhatsApp que no me va a servir para nada, porque estuve distrayéndome en cosas que no me va a servir, pero así quiero obligar mi cuerpo a levantarme al día siguiente a orar. Lo que va a pasar es de que vas a orar unos segundos y te vas a volver a dormir, te vas a cansar, no va a ser productivo. Por eso el punto que te compartí, nunca orar cansado. Nunca ores cansado. Si sabes que tienes que orar, debes de dormir temprano, debes de descansar, debes disciplinarte para que para que tu cuerpo tenga el suficiente descanso para levantarte a orar. Les voy a compartir una experiencia que yo tuve o he tenido en estos días. Yo tenía mi tiempo de oración, pero mi tiempo era pues muy distante, o sea, un tiempo a las 6, 7, 5, 8 de la mañana. O sea, sí me levantaba a orar, pero era así, ¿no? Pero de un tiempo que me levanté para transmitir un tiempo de oración para los hermanos, me discipliné a orar y despertarme a orar a las 6 de la mañana o comenzar la transmisión a las 6 de la mañana. Me costó trabajo al principio. ¿Por qué? Porque no tenía un tiempo específico para orar. Pero una vez que yo establecí ese tiempo específico para orar, fui moldeando mi tiempo, fui organizándome para que ese tiempo de oración fuera efectivo. Porque de nada serviría, y yo lo vi de esta manera, de nada serviría que yo llamaría a un tiempo de oración y yo estuviera en plena oración bostezando, o ya medio cayendo la cabeza o medio dormido.
la verdad, mejor no me levanto a hacer una transmisión de oración. Porque eso no funciona. Porque uno transmite lo que uno está haciendo. Es como les decía, cuando uno está orando, cuando un pastor está orando con un acá y cuando se siente la presencia de Dios, la gente lo comienza a sentir y la gente siente ese deseo de conectarse con Dios. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros cuando establecemos nuestro tiempo de oración, pero no le damos tiempo a nuestro cuerpo para el descanso. Lo que va a pasar es que al día siguiente sí nos vamos a levantar porque pusimos la alarma 3 veces y nos tuvimos que levantar porque nos levantamos. El problema fue que cuando nos levantamos a orar estábamos cansados, con sueño y no pudimos conectarnos con Dios como deberíamos hacerlo. Por eso este punto es muy, muy importante. No ores cansado, no ores con sueño, porque vamos a terminar diciendo cosas que no tienen sentido. Amén. Y el último que quiero compartir, el siguiente punto, porque me faltan 2 más. El siguiente punto, yo creo que llevamos 5 hasta no orar cansado, llevamos 5 puntos, según los he enumerado acá. Pero el sexto punto que quiero compartirte es establecer propósitos de oración. Lo que decía en un principio, sé que tengo que orar, pero no sé qué orar, no sé qué pedir, no sé qué orar, se me van las palabras. Sé que tengo que orar, pero no sé qué decir. Entonces, debo establecer propósitos de oración. ¿Sí? ¿Por qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Entonces, uno comienza a enumerar ciertas necesidades en mi vida o en la vida de los demás o en las personas para yo poder establecer, organizar o para poder yo hacer un propósito de oración. Y eso me va a ayudar a que yo pueda con una seguridad acercarme a Dios sabiendo qué es lo que le voy a decir. Porque a veces tengo que orar y vamos a orar, pero ¿y qué voy a decir? Se me van las palabras, no sé qué orar. Bueno, para eso es este punto, establecer propósitos de oración. Analiza en tu persona, analiza en tu vida cuáles son las necesidades que hay, por lo cual tienes que orar, y esos son los que vas a establecer y ponerlos delante de Dios cada vez que vayas a orar. Bueno, el último punto que es la oración, ya una vez que nosotros ya hemos estructurado todo esto, es la persistencia. La persistencia. Porque nosotros podemos comenzar haciendo esto, pero puede ser que al tiempo nos cansemos. Al tiempo después ya no lo queramos hacer. Por eso es muy importante la persistencia. La persistencia nos va a traer grandes beneficios. Es decir, que cuando sentamos que no podemos, a mí me ha pasado que en los momentos que más siento que no quiero orar es cuando más bendición desciende del cielo. ¿Sabes por qué? Porque persistir en la oración te trae grandes beneficios. Bien, espero que estos puntos hayan sido de bendición en tu vida, porque de esta manera nosotros podemos crear ese hábito de oración que tanto trabajo nos cuesta. Porque ciertamente nos dicen que tenemos que orar, pero no sé cómo hacerlo. Sé que tengo que orar, pero no sé cómo empezar. Sé que tengo que orar, pero no lo siento hacer. Espero que estos puntos que ya te haya compartido en esta hora sirvan para que tú comiences a experimentar la bendición que es orar.
La bendición que es conectarnos con Dios. Cierra tus ojos en esta hora y vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo que nos das a través de esta palabra. Creo, oh Dios, que hoy se han movido esas emociones. Hoy se ha movido el anhelo, el sentir de cada uno de mis hermanos acerca de activar nuestro tiempo de oración. Activar este anhelo en nuestro corazón, este deseo en nosotros por conectarnos en tu presencia, por conectarnos, Señor, en la oración. Bendito Dios y Padre, te pido en esta hora, Señor, que pongas el querer como el hacer de tu voluntad en cada corazón de aquellos que han escuchado este mensaje. Y pido, Dios, que estas palabras, que este mensaje haya tocado el corazón, haya llegado al corazón de cada uno de tus hijos, oh Padre, para así experimentar la dicha, la bendición que es orar, la bendición que es conectarnos a orar. Gracias, bendito Dios y Padre, por tu misericordia y por tu amor inagotable. Bendito eres para siempre, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, oh Dios, en el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías de Nazaret. Gracias, gracias, Padre eterno. Te bendecimos y te honramos en esta hora. Gracias. Aleluya.